Leonardo, Esteban, Fossati, Fernández, adelante, buenas tardes. ¿Cómo andas, Néstor? Carlos, ¿andás bien? Pero bien, ¿y vos? ¿Qué Sé que contás? estás hace ratito ahí esperando en la gatera, pero, viste, vos ya sos de la familia. Sí, La estaba. familia de Andare, ¿no? Yo me conecté acá hace un ratito y comentarle a la gente que arrancamos las clases, obviamente tengo clase a las 7 de la tarde, llego un poquito tarde, pero no pasa nada, todo va a estar bien. Pero por eso corrimos el horario, primero y fundamental. Pero bueno, ¿cómo andás vos, Néstor? Espectacular, ¿Qué se cuenta? ¿Cómo ha estado? lagarteando. Vos sabés que acá pasaron un par de lagartos en chancleta hoy. ¿Ah, sí? Sí, está bravo, está bravísimo. Dice que está bravo, Matías. Me enviaste algo que yo no lo chequeé. Ah, bueno, después te lo mando, me lo mandaron unos compañeros televidentes de ADEON de allá de Maldonado, que bueno, es una movilización que van a hacer a la DINATRA. Calculo que DINATRA debe ser la Dirección Nacional de Transporte, ¿no? Sí, si yo no me equivoco. Y bueno, después mirá los videos y que te mandé. ¿Dinatra o Ministerio de Trabajo en la Dinatra? No sé. No, Dirección Nacional. Ah, puede ser la Dirección Nacional de Trabajo. También, ¿no? Bien. No, no Atento a la gente de Maldonado, que hay mucha gente mirando el programa. El otro día nos mandó saludos Carlos allá, no sé dónde, porque dice Maldonado. Maldonado es tan grande. Dinatra, mirá, lo está mirando acá, Dirección Nacional de Trabajo, lo está mirando y me está corrigiendo acá el compañero Federico, de San Carlos. Pero mañana miralo si querés y lo podés compartir porque la convocatoria es para el miércoles. ¿Dónde te corrigió? ¿En WhatsApp? Sí, me mandaron por WhatsApp. Bien. Ahora. Así que bueno, pero bueno, bien de bien. Lo que está bravo, estoy sudando acá como testigo falso. ¿Qué lo peló? Está bravísimo. Esa buena, sí. Sudando como amigo astesiano. Escuchame una cosa. Viste que. Vos sabés que hoy Desesperado. Ahora, de cualquier manera, ya que está y la dejaste picando, yo sé que hoy tenés clase. Sí. Salí mañana de vuelta. Bueno. Escúchame, viste que la fiscal los buscaba por clave, palabra clave, amigo de Astesiano, por ejemplo. Sí, pero Luis. Luis. ¿Sabés cómo quedaban todos? A mí me correría frío por la espalda. No, igual es ridículo, o sea. Lo que yo entiendo igual un poco, porque uno puede entender que la fiscal esté, como quien dice, trabajando partidariamente, ¿no? Que eso es notorio. Pero aparte, más allá de que trabaje partidariamente, es importante comprender el grado de presión que tiene del entorno presidencial sobre ella misma, ¿verdad? Que no hay que menospreciarlo, esto no lo estoy diciendo para vestir un santo de madera. No estoy diciendo eso. Es real, es real. Lo que estoy diciendo es que las presiones sobre la justicia, que han sido el tenor característico de este gobierno realista, han llevado a que una fiscal no pueda actuar con autonomía técnica. Porque ahí se entremezcla un poco la simpatía político-partidaria que pueda tener la persona en su actuar, más las presiones del entorno presidencial que tiene, que aparte no es solamente, porque uno cuando piensa que las presiones son del entorno presidencial, se imagina que, no sé, algún representante, algún mano derecha de Luis llama. Son señales políticas que son más sutiles que esto, ¿no? Quienes están más próximas al Game of Thrones de la política sabe que hay señales que son sutiles y hay otras que no. Yo creo que en este caso puntual han habido de las dos y han acorralado a la fiscal de manera tal que ha incurrido en errores, ¿no? Porque si bien actuó conscientemente de que ha omitido y ha transitado algunos caminos de manera, a mi entender, equivocadas, como por ejemplo no citar a nadie del entorno del presidente a declarar, y sí citar a Gustavo Leal porque fue a visitar a la familia de Astesiano, me parece que es un error enorme, en tanto a la operación, a lo que tiene que ver con el desarrollo del caso, ¿no? Sobre todo porque ha quedado demostrado sobradamente las implicancias
de los sectores más cercanos al presidente. Y yo un día me acuerdo que le comentaba, cuando hablaba los jueves, cuando comentaba un documento que había leído, una publicación académica de una persona que era politólogo y economista, no me puedo acordar el nombre ahora, que trabajaba, era una publicación que hablaba abordaba el siguiente tema, la venta del Banco Pan de Azúcar, ¿no? Y lo menciona, lo titula, lo subtitula, ¿va? La venta del Banco Pan de Azúcar era el título y lo subtitula un caso paradigmático de corrupción en las altas esferas de poder, ¿verdad? Entonces ahí, en ese artículo hace un desarrollo de lo que fue la venta del Banco Pan de Azúcar, ¿verdad? Y a su vez todas las implicancias, no solo con la familia, la calle Herrera, sino también con el entorno de gobierno más cercano y las personas del riñón herrerista, ¿no? Más fuerte, ¿no? Y obviamente la complicidad de los sectores de la derecha, de los partidos de derecha, el Partido Colorado principalmente, más conservadores. Cuando hablo de esto, hablo del riverismo, ¿no? Hay dos corrientes fuertes dentro del Partido Colorado, que es el vallismo y el riverismo. El riverismo es el ala más conservadora y es lo más parecido dentro del Partido Colorado, lo más similar al herrerismo del Partido Nacional, que disputa con el wilsonismo, ¿no? Como corrientes políticas. Entonces, en la década del 90, ¿verdad? El principio del 90, tenemos un caso de corrupción escandaloso. Uno, por mencionarlo, ¿no? Después tenemos todo lo que tiene que ver con lo que fueron los 5 años de gobierno, ¿no? De Luis Lacalle Herrera. Luis I. Pero este presidente se va a ir, ¿no? Siendo el hijo, el fruto que se cae al lado del árbol. Y se pudre, básicamente. Un fruto que se pudrió y se cayó al lado del árbol. Como una persona también vinculada nuevamente a un caso de corrupción escandaloso en las altas esferas de poder. Porque si hay algo que nos ha costado trasladarle a las personas, creo que es, yo no sé si es la cantidad de información que circula que termina confundiendo, o si son los mecanismos de comunicación, o si la falta de una contestación o una oposición más abrasiva al caso. No entiendo bien en dónde falla el mecanismo de comunicación. Pero hay una cuestión de que no hemos logrado trasladarle a las personas comunes y corrientes, ¿no? Que realmente, para que exista un caso de corrupción de tal magnitud, tiene como condición sine qua non un vínculo estrecho con los sectores cercanos al poder presidencial. Si no, es imposible. Es imposible. Pero por cuestiones que son de la órbita de lo evidente. Como por ejemplo, nadie puede entrar a la torre ejecutiva si no presenta una acreditación correspondiente. Y sin embargo, en el piso 4 de la torre ejecutiva funcionaba una red para falsificar pasaportes. Por otro lado, nadie falsifica un pasaporte y un documento si no tiene contacto en las dependencias del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, por los consulados, y los pasaportes por la Dirección Nacional de Identificación Civil. Entonces, y si seguimos tocando cada arista de lo que ha sido el gran caso Astesiano, ¿verdad? Vamos a encontrarnos y darnos cuenta rápidamente que hay una malla de corrupción que, si bien está muy vinculada a las esferas más cercanas del poder presidencial, a su vez la han logrado extender como una red hacia los distintos ámbitos del gobierno. Porque es inverosímil creer que los 15 años de gobierno cambiaron determinadas prácticas del Frente Amplio, ¿no? Cambiaron determinadas prácticas y lógicas del funcionamiento de la órbita pública y principalmente del Estado, ¿no? Pero tampoco se puede decir que era lo mismo. Porque qué escándalos de corrupción cayeron sobre el Frente Amplio que no hayan sido los que fueron mediatizados, magnificados por los medios, claramente operando a favor de desestabilizar el gobierno, ¿verdad? Y ahí es importante mencionar esto, porque hay que mencionar que los medios de televisión y los medios de prensa, la prensa oficialista principalmente, y los medios oficialistas actualmente,
operaron como agentes desestabilizadores de los gobiernos. Entonces, después posteriormente los fallos judiciales respecto a los diversos temas fueron demostrando que en realidad todo lo que se habló, los dire y los dirimetes no eran así. Eso es un dato de la realidad, no es mito. Y es importante tenerlo presente, porque es importante poder trasladárselo a las personas cuando dicen, no, pero Astesiano, no sé qué, bueno, pero Sendik se robó 800 millones de dólares. Eso no es así. Y nosotras tenemos que tener la convicción suficiente, ¿verdad?, para poder decir que eso no es así, porque parte de rebatir la mentira es poder pararnos con un discurso solvente respecto a las acusaciones contrapuestas o contestatarias a un caso o escándalo de corrupción. Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con los interlocutores que van a decir en defensa de determinados hechos, porque, por ejemplo, y termino, en el caso de Antel Arena, a las claras vistas me remito y a las pruebas, cada vez que le preguntaron a Carolina Cose, los tiró al piso, porque iba con la verdad y sabía de lo que estaba hablando. Claro, pero a su vez también queda en evidencia que hay una preparación, primero que nada que hay una preparación muy fuerte de la temática a trabajar, y segundo que hay una propuesta a la entrevista que es dejar en evidencia la artimaña del quien entrevista. Sí, claro. ¿No? O sea, esos son como los dos caminos. Pero a lo que voy es que, más allá de que existieran o no existieran durante los 15 años de gobierno mecanismos de corrupción, hoy en día, o existieran o prevalecieran, ¿no?, la corrupción dentro de diversos ámbitos del Estado, ¿verdad?, no había estado tan presente los grados de implicancia política vinculada a la corrupción. Acá tenemos escalafones de autoridades que avalan, tenemos el visto bueno de mandos altos de Presidencia de la República para hacer determinadas cosas. Tenemos la responsabilidad por omisión del Senado oficialista. Entonces, no es simplemente una cuestión de que, bueno, aquellos que pasan bagallo y no sé qué, no sé cuánto, están arreglados y apalabrados. Estamos hablando de un montaje de una red de corrupción casi mafiosa, ¿verdad?, que viene enrabado a un conjunto de otras cosas que quedaron cristalizadas, por ejemplo, por la LUC. Todo esto del levantamiento no es el secreto bancario, pero esta cuestión de que ahora podés hacer transacciones bancarias de hasta $100.000 sin que nadie te pida una explicación de por qué lo hace. ¿No existe la posibilidad, pregunto yo, de que vinculemos cómo han saltado y han aparecido sistemáticamente casos de tráfico de droga, narcotráfico y narcomenudeo en los últimos tiempos? Y cómo eso repercute en que hoy en día uno pueda hacer movimientos y transacciones bancarias hasta $100.000 sin que nadie le pregunte nada. ¿No les parece que es muy casual? ¿No les parece que es muy casual que hubiera una persona vendiendo pasaporte y cobrando por esos servicios? Sí, porque de algún lado tiene que invertir la plata. Exacto. La tiene que blanquear. Exacto. Entonces, el actual presidente de la República se va a ir con una mancha importante en su legajo, que va a ser el segundo gobierno de la dinastía de la calle Herrera, que sale vinculado y enchastrado a casos escandalosos de corrupción. Pero el problema es que nosotros tenemos que transmitírselo a la gente, porque eso no sirve de nada. Digo, yo lo sé, vos lo sabés, Florencia y Valentín también lo saben porque te escuchan todos los días, el Pablo también, la gente que nos mira también. Pero la mayoría de la gente, yo no sé si dimensiona realmente la importancia o el grado de importancia que tiene que ver discutir esto. Porque discutir esto hacia la vida política de nuestro país, hacia la vida institucional de nuestro país. Nosotros queremos ser un país de Europa, como muchas veces algunos deliran, ¿no? O quieren ser tipo onda estados como el de Finlandia y cosas así. Y la sociedad no se permite ni se da los espacios
para discutir y dar discusiones medianamente serias en donde poder poner en evidencia este tipo de cosas y este tipo de gobierno. Y tal es el caso así que hace 30 y pico de años gobernaron y posteriormente con un discurso muy liviano vino el hijo de este señor que en aquella época le preguntaban qué iba a hacer de su vida y él básicamente dijo que iba a ser presidente o algo así, o iba a estar vinculado a la política. Y como esa gente es dinastía o oligarquía, hoy en día oligarquía, hoy era obvio que algún día iba a llegar al poder y al gobierno. Como el día de mañana, dentro de 30 años, seguramente gobierne su hijo más grande. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tenemos presente que el motor de la historia es la lucha y la contradicción entre las clases, no, tenemos que tener la posibilidad de desarrollar las herramientas suficientes de trasladar que hoy en día no puede venir un gobernante con un discurso muy liviano, ¿no? Y someramente aceptable, y todo el 50% de la población ir y votarlo. Porque ni siquiera votaron un proyecto político. No había proyecto político. Porque no vamos a entrar acá en las campañas y todo lo demás. Que las campañas todos mienten, etcétera. Sí, ya lo sabemos. Pero ni siquiera votaron un proyecto político. ¿Y sabes por qué digo que no votaron un proyecto político? ¿Por qué? Porque si hubieran votado un proyecto político, todas esas personas hoy en día se estarían manifestando en contra de este gobierno, porque no ha hecho nada de lo que en su campaña electoral ha dicho que iba a hacer. Y fuera de eso, en su proyecto político, su mayor planteo y la mayor profundidad de planteos estaban vinculados a que estaban capacitados para hacer la tarea, que tenían armado las direcciones con los mejores cuadros, con las mejores personas que le agregaran intelecto y corazón, y que iban a saber administrar la plata del Estado de manera eficaz y eficiente. Y no están preparados. En materia de seguridad eso queda claro, ¿verdad? Ha aumentado. Claro, lo que pasa es que si vos vas a hacer una denuncia y te pegan una puñalada y ponen que te hurtaron, pero bueno, está. O te hicieron un arrebato en la calle y bueno, sí. Obviamente, yo después paso las estadísticas y es como le tiro manía a los monos. ¿Entendés? Porque vos vas y comprás. No, porque bajó, no bajó. Porque cualquier persona que anda a la calle, que precisamente gran parte de la oligarquía herrerista no anda a la calle, no es una persona como tu vecina o tu vecina Néstor, o como la mía del edificio, que salimos acá, damos la vuelta, caminamos una cuadra en chancleta y vamos al almacén a comprar. Esa gente pide, o sea, sale del garage de su casa en un auto y se traslada al Palacio Legislativo y de ahí sale. Y su vida la hacen en relación a trasladarse de puntos a puntos en vehículos. No andan, no saben lo que es la calle, no tienen ni idea. Es más, yo dudo que hayan cruzado muchos de ellos Boulevard acá, Boulevard y Agraciada, ¿no? O Boulevard y General Flores. Entonces, esa gente que no son como nosotros, están ahí, ¿verdad? Y no estaban preparadas, claramente, y no les importa la seguridad. No les interesa la seguridad. No le importa que vos vivas más seguro. Al revés, les sirve que vivas más inseguro. Tampoco estaban preparados. ¿Cuántas direcciones ministeriales destituyeron? O renunciaron. Vamos a ver de que renunciaron. Varias. Ahí va. ¿Cuántas direcciones puntuales han cambiado sus representantes? Un montón. No nos enteramos, porque como son direcciones, no nos enteramos. ¿No? Ahora sacaron a 3 jerarcas de la policía porque hacían bien su trabajo. Un argumento que no resiste el más mínimo análisis, ¿no? Porque hasta contraviene el dicho popular que dice cuadro ganador no se toca. Entonces, como van contrariamente hasta con el saber popular, inclusive, ¿no? Entonces, por eso yo planteo que esta gente, si hay alguien que los votó en función de que iban a que tenían un programa, obviamente tienen que estar defraudados y manifestándose, obviamente, en contra. Pero después puede tener la gente que esté a favor. Y claramente la gente que está a favor, o está comprando la imagen del presidente como una imagen totalmente, o sea, no tiene un anclaje con la realidad o con la cotidianidad, ¿no? O sea, vive como en otra dimensión paralela, ¿no? O vota por revanchismo y por enojo, que hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde ganan las derechas más extremas, donde ganan los discursos como los de Milei, donde
donde se anclan los discursos muchas veces de partidos militares devenidos en movimientos sociales y civiles, ¿verdad? En el enojo, en el odio, la decepción, ¿verdad? Y por otro lado, los que los terminan votando son la oligarquía, que se vota a sí misma. Yo ya lo planteé. Antes la nobleza utilizaba la institución real para reproducirse, la reproducción de clase. Pierre Bourdieu es un concepto marxista de todas maneras, pero Pierre Bourdieu lo plantea también, basado el estructuralismo como concepción de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero es un concepto marxista, reproducción de clase. Antes la realeza se reproducía dentro del ámbito real, y se reproducía, que generaba las condiciones necesarias, ¿no?, para seguir enriqueciéndose y perpetuarse en el ejercicio del poder. Posteriormente esa relación cambió y pasamos a habitar el mundo democrático con la consolidación de los estados, que como bien decía Wilson Ferreira, hay estados que nacieron antes de la construcción de su identidad y hay estados que nacieron como consecuencia de la identidad de una nación. Y nuestro caso es el de un estado que después construyó su identidad. Y en ese estado que después construyó su identidad, las oligarquías tienen un gran peso, porque son los dueños de los campos, los dueños de la vaca, los que tienen plata. Los que te vienen a decir a vos, y con esto cierro y dejo a Carlos, los que te vienen a decir a vos que tenés que salir a laburar para sacar el país adelante, pero que te explotan y generan ganancias y la sacan del país y la depositan en cuentas en offshores, en algún paraíso fiscal. Esas son las personas que gobiernan este país hoy. Personas que no producen riqueza. La riqueza no la producen ellos. Pero que te quieren convencer de que sí. Entonces tenemos que poder, de alguna manera, construir un lenguaje más llano, más amigable, para poder trasladarle a las personas cuáles son las discusiones políticas y por qué la importancia de las discusiones políticas y por qué tenemos dentro del actual gobierno y dentro del uso del Estado, que es el Estado de los 3.400.000 uruguayos y uruguayas que vivimos en Uruguay, no es el Estado de Luis Lacalle Pou, ni era el Estado de Tabaré Vázquez, ni era el Estado de Pepe Mujica. Es nuestro Estado. Es el que nos garantiza que nosotros vamos a tener una educación pública de calidad, como planteaba el vallismo a principios del siglo, y el herrerismo se oponía, planteando que si nosotros brindábamos una mejor educación gratuita y seguíamos ampliando las condiciones de inclusión social a determinados sectores, hasta el hijo de un zapatero iba a ser bachiller. Ese es el Estado. El Estado es ese que te garantiza que una policlínica te va a atender y que te va a brindar un médico con una especialidad y que te va a brindar la medicación necesaria para atender tu problema de salud. Un Estado es aquel que va a velar por tu seguridad laboral. No es el Estado que tenemos. El Estado actual que tenemos es un Estado reducido y centrado en la concentración de la riqueza de los sectores minoritarios, elitistas de este país. Es un Estado partidizado en este momento. Y una cuestión que voy a entrar en las... Hoy no quería hablar de esto, pero terminé hablando de esto. Nos tenemos que ir, dale. Sí, sí. La semana que viene voy a hablar, quiero hablar, no sé, en algún momento cuando necesite, pero la semana que viene seguro, hablar un poco de el ejercicio del poder sin responsabilidad. El ejercicio del gobierno sin responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que este gobierno está dejando al futuro gobierno que venga? Esa es la pregunta. Una de las cosas importantes, tomamos el desafío y vemos si lo podemos colocar en la semana. Pero una de las cosas importantes es no tener, mejor dicho, hoy se dio la conversa de por qué hay que hablar de política y no tiene que ser un pecado hablar de política ni enojarse por hablar de política. Capaz que me puedo enojar hablando de fútbol, pero no de política. Porque es la esencia de una serie de vértices que hacen a la vida misma en la cual vivimos, en dónde vivimos y de qué manera vivimos. Que eso no quiere decir que yo no aspire a vivir como aquel, como Mengano, como Sultano, sino interpretar la realidad. Y para eso se habla de política y para eso hay que estudiar. Que no hay que ser un estudioso de los libros. Aquí el que les habla no es el mejor ejemplo, Néstor. No es de los universitarios, tampoco digo por ahí, no es de uno de los que haya estudiado más. Pero sí me he contagiado con un montón de gente
en esas marchas y trilles de gente que sí sabía, como el que vamos a entrevistar ahora, de Crónica del Este. Gente que uno va aprendiendo, y uno o aprende o sos tonto. No es lo mismo educarse que aprender, y no es lo mismo aprender que formarse. Son cosas distintas. Y todas tienen que ver con un anclaje con la cotidianidad y la vida cotidiana. Y todo, para estas tres instancias que acabo de plantear, para estos tres conceptos, siempre las primeras instituciones que se encargan de hacerlo son de carácter social, la familia o las personas. Si nosotros vivimos de la realidad totalmente desconectados, eligiendo no ir a una movilización porque no tengo tiempo, porque llego tarde, porque estoy cansado, eligiendo no participar de la actividad barrial porque no tengo tiempo, porque nada, porque está fulana, ya nada, yo con ese no me juego nada, no quiero saber nada. Si nosotros no somos capaces o nosotras no somos capaces de empezar a acercarnos a las personas, a conversar, a dialogar, a entender que el otro no es un adversario, no es un enemigo, mejor dicho, puede ser un adversario político, pero no es un enemigo. Es la persona con la que vivo y convivo bajo el mismo cielo. Y en el mismo país, a vez en el mismo barrio, muchas veces en la misma casa. Pero si nosotras no tenemos la posibilidad de perder el miedo a la discusión y al hablar y a trascender los espacios, dentro de 30 años vamos a estar votando al nieto de Luis Lacalle Herrera. Y capaz que vos no estás, Néstor Carlos, y yo capaz que tampoco dentro de 30 años, pero va a haber alguien que va a estar discutiendo lo mismo que estamos discutiendo ahora. Así que... Gracias, Leonardo. Por favor, me voy a... Gracias por tu gran aporte al día de hoy. La verdad que así quisiera que lo pusiera Florencia. Gran aporte de Leonardo Fossati. Bueno, muchas gracias, Néstor. En Gracias, realidad Leo. hoy quería hablar porque el otro día hablé del imperialismo y algunas concepciones interesantes en relación a la dependencia económica, política y social. Y hoy quería hablar un poco de cómo eso se ha materializado y se ha hecho carne en la historia del Uruguay. Y bueno, no había preparado un poco eso, pero como pintó para el lado astesiano y todo lo demás, lo dejamos por ahí. Pero no importa. Yo la semana que viene prometo venir con el tema vinculado a esto. ¿Cuál es la responsabilidad que deja este gobierno al gobierno que viene? Gracias, Leo.